Montesa Impala es una de las motos más míticas de nuestro país. Claro ejemplo es la cantidad de ellas que todavía circulan por nuestras calles. Hoy conoceremos a los socios y amigos del Club Impala. Bueno, esto se remonta ya al año 80, fue la primera Impalada que se hizo. Tenemos en cuenta que estas motos se empezaron a fabricar en el año 62 y en el año 80 se decide retomar un poquito el modelo, que en Barcelona no se había perdido nunca, y mantenerla viva. A partir del 82, cuando se hace la Impala 2, se refabrica, hay un auge importante y llegamos a ser unos 360-370 participantes. En la actualidad estamos entre los 150 y 200 participantes. Xàtiva, en Valencia. ¿Cómo ha ido el viaje? Explícame a qué hora has salido, más o menos. He salido a la 1:20 de casa y he estado toda la noche y he llegado pues a las 7:15 por ahí. Bueno, explícame un poquito las reuniones de Impalas, ¿por qué se caracteriza? Bueno, creo que se ve, es que todos son Impalas. Yo esta es la primera vez, había oído hablar de la operación de la Impalada, pero nunca nunca me había entrado a tiempo, entonces este año me enteré a tiempo y pues toca. ¿Desde cuánto tiempo hace que tienes la moto? Esta la tengo desde el año 88. Esta era de mi padre. Y él iba a trabajar con ella hasta que al final ya se compró otra moto y después me pasó a mí. Y yo después pues, en el 88 la retiré, la estuve unos cuantos años retirada restaurándola y ya cuando la saqué en el 95 ya restaurada y entonces está rodando. ¿Qué tiene la Impala que no tenga otra moto? Yo creo que es alma, tiene alma. O sea, yo por ejemplo me gustan las motos antiguas, pero o sea, las Montesas me dan igual, pero la Impala es que o sea, soy impalero. Bueno, yo creo que tiene un carisma que se ha ido forjando a través de los años, sobre todo porque es una moto muy polivalente que te permite ir cada día y después que es una moto extremadamente fiable. Y eso ha hecho que aún hay cantidad de gente que la utiliza a diario, teniendo en cuenta que son motos que ya han cumplido pues los 44 años, ¿no? A ver, yo lo adquirí porque hace años me había tenido en Scoopy y hacía años, porque la había visto bastante sobre Barcelona y tal, que quería una. Y cuando se me estropeó la otra dije, ahora es la mía. Y entonces estuve buscando durante 2 meses hasta que la encontré. Y la verdad es que estoy súper contento con ella, o sea, que la verdad es que... O sea, hay gente que quizá la mantiene desde que era joven, se la compró y sigue manteniendo. En tu caso, por ejemplo, o sea, no es así. ¿Y esto por qué buscar este modelo en concreto? Porque yo por la estética. O sea, es una moto que me encantaba, siempre la había visto y dije, ostras, debe ser súper guapa, súper auténtica, ¿no? Por el hecho de ser más antigua. Y luego aparte el hecho de que es una moto súper cómoda, son 4 marchas solamente. Y yo es que lo utilizo yo cada día, para ir a trabajar, para todos sitios voy con la moto. O sea, no es solamente la utilizo los fines de semana o no. Yo cada día. Y contra más la utilizas, mejor va. Yo la he tenido un mes parada y luego va fatal. Y cuando la cojo cada día va como un reloj. No, tenemos muchas Montesas. Impalas, ¿cuántas tenemos? Dos o tres, ¿no? Pero Montesas tenemos varias, muy antiguas. Yo empecé a ir en Montesa en los años 50, ya en abril 90. ¿Y cuando su hijo le dice, yo quiero otra? Bueno, me parece que ahora ya soy yo el que le digo a él que me compre las motos a mí. Bueno, ¿cuándo te aficionaste tú a la Montesa Impala? Bueno, yo cuando era pequeño ya iba al garaje y le he robado la moto del parking para irme a dar vueltas. ¿Y qué sensaciones? ¿Qué tiene la Impala que no tenga otra moto? No te lo puedo explicar, es una sensación impresionante, es un gustazo ir en la moto. Yo de hecho muchos días voy a trabajar, estoy a 22 kilómetros de Barcelona, trabajo y dejo la KTM que tengo moderna y me voy en Impala para quitarme el gustillo. ¿Hay alguna que mantenga de su juventud, de cuando empezó? Sí, un abril 81. Sí, ¿cuántos años tendrá aquella moto? Del año 57. Del año 57. Esta la estrené yo y todavía la tenemos.
Las otras no, las otras están compradas y restauradas y esto. Si la futura generación le pide una Impala, ¿qué va a sentir el padre? Bueno, si me la pide ahora ya me comprometo formalmente a comprarle una Impala. De hecho, ha habido peleas en casa para venir a la empalada. Y al final la que ha ganado ha sido Carlota. Hombre, yo creo que la mayoría es gente de 30 a 50 años. Pero claro, teniendo en cuenta que la moto salió en el año 62, la mayoría no es la moto que estrenó él. Es la moto pues que vio cuando era pequeño, o la moto que tuvo su padre, su abuelo. Lo que pasa que es una moto que, como decía antes, se puede utilizar prácticamente a diario, y entonces claro, tiene el doble atractivo de tener una clásica, pero una clásica que puedas ir cada día por la ciudad sin problemas técnicos, que se encuentra a recambio, tal. Y una de las, digamos, de los objetivos del motoclub era mantener vivo las salidas y las actividades con la Impala, precisamente para que se mantuviese también el tema del recambio al día y permitiese usarlas de verdad. Bueno, la afición a la moto viene de mi padre, que había corrido ya en las 24 horas y todo esto, y la Impala pues es una moto mítica, y la primera que me la compré con mi compañero Juan. Cuando salió la Impala 2 nos la compramos, y después ya me compré esta de primera generación. ¿Qué se siente al ir en Impala? Inseguridad, digo, ¿hasta dónde me llegará? No, la verdad es que la moto, bueno, hay gente que la tiene muy cuidada. Yo la tengo cuidada, pero tengo siempre esa sensación de a ver qué pasará, ¿no? Voy oyendo ruidos y nunca sé cuándo acabará. Hay gente que le da por comprarse una Harley Davidson y hacer la vida Harley Davidson, ducatistas por otro lado. Hay varias tribus urbanas dentro de lo que es el mundo de la moto. ¿En qué se caracterizarían la gente de Impala? Pues yo la identifico con una moto muy de Barcelona, ¿no? O sea, tener una sensación de que esta es un corporativismo que fuera de Barcelona, o fuera de Cataluña, no se entiende, ¿no? La gente en Madrid no entiende una Impala, que tú puedes oír una Impala y decir, mira una Impala, no tiene este fenómeno, ¿no? Bueno, explícame un poquito tu moto, qué características tendría, qué modelo es. La moto es una 175 Sports. Ayer intenté limpiarla todo lo que pude para no hacer el ridículo hoy, pero lo hago igualmente. Y bueno, pues nada, características, pues era de Comedians, era de Julio de Comedians, me la vendió él por 30.000 hace 20 años y aquí está. Me la he reformado varias veces, pero nunca es mucho. ¿Cómo ha ido el viaje? Bien, fantástico, salvo un pequeño problemilla que tuvimos a la salida de Orense, como un amago de gripaje. Por lo demás, mi moto perfecta, como un avión. Como cualquiera que diga, una moto de hace ya unos cuantos años, venir desde Ourense, ¿es fiable venir con una moto así? Sí, las motos son fiables. Eso que no lo desaconsejaron venir en una 2,5, porque decían que era una moto muy poco fiable, que era mejor una 175. Pero nosotros dijimos, si vamos en la 2,5 y salga lo que salga. Si quedamos por el camino, quedamos. Y si no, pues llegaremos hasta aquí. ¿Qué tiene la Impala que no tenga otra moto? Uy, pues mira, tiene todo esto que ves aquí, todo este poder de convocatoria, es algo más que una moto. La moto que yo traigo tiene 40 años, exactamente. La rescaté, que le iban a llevar a la chatarra de un pajar. Y es bastante agradecida porque me trajo hasta aquí y la restauramos, o sea que es agradecida. No es una moto cualquiera. Porque por la calle, motos clásicas se ven pocas, pero de las que más se ven son Impalas, en funcionamiento para uso diario, quiero decir. Sí, es verdad, porque Impala es algo más, o sea, es algo más que una moto. Y entonces se ve y existe el espíritu Impala, que es el espíritu aventurero. Porque de hecho Impala, para promocionar esta moto, lo que hizo fue una aventura en África, cuando se recorrió África. Entonces esa aventura es el espíritu que existe, y ese espíritu queda ahí. Y eso es la Impala, es algo más que una moto, no es una moto de catálogo cualquiera. Y por eso se ven tantas y por eso hay esto. Cuando veníamos para aquí hubo gente que nos hacía así, gente que nos dijo, yo tuve una, yo tal, ánimo, tal, o sea, y vas con otra moto, que también tenemos otras, y nadie te dice nada. Entonces eso es otra historia. Y por cierto, aquí en Barcelona se ven a diario un montón de ellas, por la calle, jugando y demasiado, o sea, demasiado. Y ya te digo, no hubo ningún problema, o sea, también hicimos 1024 kilómetros, por los que hicimos para venir aquí. Es este espíritu del que me hablas, el que empuja al usuario a venir hasta aquí, a hacer 1000 y pico kilómetros. De hecho, ya llevábamos planeándola desde el año 99, pero un año por una circunstancia, otro año por circunstancias económicas o familiares, problemas de familia y tal, pues si no vinimos este año, ya no vamos más. Mira, una cosa, las motos las restauramos nosotros, las rescatamos. Y
y venimos exactamente pues con el repuesto justito de la época, y por las carreteras nacionales de la época también, que nos hicimos 1024 kilómetros, o sea, y respondieron, o sea, eso es Impala, es la aventura, es algo más.